En esta ocasión hablaremos sobre las pruebas de comprensión simple. Este es un tipo especial de pruebas triaxiales la cual no es consolidada y no es drenada, en la que la presión de confinamiento sigma 3 es igual a 0, debido a que únicamente se le aplica esfuerzos desviadores que es sigma 1, tal y cual como se muestra en la figura A. En esta prueba se aplica un esfuerzo axial sigma a la muestra para ocasionar su falla. Es decir, el esfuerzo axial va a ser igual al esfuerzo axial a la falla, sigma subíndice F. En cuanto al círculo de Mohr correspondiente que se muestra en la figura B, se observa que, para en este caso, el esfuerzo total principal mayor va a ser igual al esfuerzo axial a la falla, sigma subíndice F, que a su vez es igual a la resistencia a la comprensión no confinada Q subíndice U. Y por lo tanto el esfuerzo total principal menor es igual a 0, donde para este tipo de suelos no presenta resistencia a la fricción, únicamente resistencia por la cohesión, por lo que no se presenta un ángulo de fricción interna phi. Al esfuerzo axial a la falla sigma subíndice F sabemos que es igual a la resistencia a la comprensión no confinada Q subíndice U. A esto se le refiere por lo general como la resistencia a la compresión simple. Por lo tanto, la resistencia a la compresión simple dividida entre 2 nos dará el esfuerzo cortante máximo. ¿Cómo se realiza la prueba? Una vez teniendo el cilindro se lleva directamente al equipo triaxial. Como vemos en el siguiente video, ajustamos en los tornillos ya una vez colocada el cilindro de la muestra a ensayar. El equipo triaxial cuenta con 3 velocidades. La primera se da de manera manual, haciendo girar el volante del equipo. Y de esta manera podemos ir subiendo el cilindro a una velocidad constante o una velocidad rápida. Para pasar a la segunda velocidad debemos de levantar la parte de la pestaña asegurada y entramos en automático a la velocidad neutral. Levantamos nuevamente la parte de la pestaña asegurada para llegar a la tercera velocidad, y esta velocidad es la velocidad automática, en la cual llevará una velocidad constante, en la cual pues quedaría bloqueada automáticamente sin poder subir o bajar el cilindro a ensayar. Tenemos la parte del deformímetro de carga en la cual iremos tomando las lecturas. Considerando el factor de calibración, en este caso para el equipo triaxial es de 0.413, multiplicado por el valor de la carga del deformímetro nos da la lectura en kilogramos. Para poder realizar la prueba debemos de colocar la velocidad de manera automática para que lleve una velocidad constante. Una vez que empieza el ensayo, iremos tomando las lecturas en el deformímetro de carga. Tomando las lecturas correspondientes sin apagar el equipo, llegaremos en un momento en donde el suelo ya no va a poder resistir y la lectura va a empezar a disminuir hasta el punto en donde el cilindro de la muestra ensayada se va a fracturar en un ángulo de inclinación con respecto al plano de falla. En cuanto a la lectura del deformímetro, llevaremos lecturas de 0, 10, 20, 30 sucesivamente hasta llegar a la lectura de 150. Observamos la precisión del deformímetro, en este caso estamos hablando de 0.001 pulgada por unidades. Si nosotros tenemos 28 unidades y lo multiplicamos por la precisión del deformímetro, nos da como resultado en pulgadas. En esta ocasión tenemos 28 unidades multiplicado por 0.001 pulgadas por unidades, nos da igual a 0.028 pulgadas. De 0.028 pulgadas multiplicamos por 25.4 milímetros, nos da como resultado de 0.71 milímetros. Después tenemos las lecturas del deformímetro de carga. De la precisión de este deformímetro es de 0.0001 pulgada por unidades. Debemos de considerar el factor de calibración para saber qué tantos kilogramos le estamos aplicando a nuestro cilindro. Para esta ocasión el factor de calibración es de 0.413. Si para esta imagen observamos en la lectura del deformímetro de carga 97 unidades multiplicado por el factor de calibración 0.413 nos da igual a 40.06 kilogramos.
en la cual me indica que a 97 unidades estamos aplicando una carga de 40 kilogramos. Para poder realizar los cálculos realizaremos la siguiente tabla. En la primera columna es la lectura del deformímetro dados en unidades, que va de 10 hasta 150, la cual llamaremos como columna 1. Y la siguiente columna, columna 2, es la lectura del deformímetro de carga, también dados en unidades, donde iremos tomando las lecturas para el valor de 10, 20, 30 y así sucesivamente hasta llegar a los 150. Para la columna 3 es la deformación de la muestra dados en milímetros y esto se es representado por la letra mayúscula L, donde multiplicaremos la columna 2 por precisión del deformímetro de 0.001 pulgada por unidades multiplicado por 25.4 milímetros. Para la columna 4 es la deformación unitaria representado por epsilon de la letra griega, donde esa deformación unitaria va a ser igual a ¿qué? A la columna 3, que es la deformación de la muestra dados en milímetros dividido entre la longitud inicial. En la columna 5 agregaremos el área por un factor de corrección y este factor de corrección está dado de 1 menos la columna 4, que es la deformación unitaria. Después en la columna número 6 sería el área corregida y esta área corregida A' va a ser igual al área inicial entre el factor de corrección 1 menos epsilon, que está dado en la columna 5. Después tenemos la columna número 7, que es la carga total sobre la muestra, y esto dado en kilogramos, la cual obtenemos de la columna 2 multiplicado por LRC, que es el factor de calibración del anillo. Y por último tenemos el esfuerzo sobre la muestra dados en kilogramos por centímetro cuadrado, donde vamos a dividir la columna 7 entre la columna número 6. Realizaremos un pequeño ejemplo, donde tenemos las 8 columnas ya mencionadas en la diapositiva anterior. Además tenemos una altura inicial a subíndice O o 0, que esto va a ser igual a 11.34 centímetros cuadrados. Y por supuesto tenemos el factor de calibración LCR, que es igual a 0.413 kilogramos por cada unidad. Para la columna número 1 mencionábamos sobre la lectura del deformímetro, en la cual va de 10 hasta 150. En la columna número 2 iremos tomando las lecturas de acuerdo a las lecturas del deformímetro y para este caso va a ser la lectura del deformímetro de carga. Vamos a suponer que para la lectura número 10 tenemos una lectura en el deformímetro de carga 8 unidades. Por lo tanto, para poder calcular para la columna número 3 es igual a ¿qué? A la columna número 1 multiplicado por la precisión del deformímetro, en este caso de 0.001 multiplicado por 25.4 milímetros para que nos den milímetros y por lo tanto tenemos 10 por 0.001 multiplicado por 25.4 milímetros y esto va a ser igual a 0.254 milímetros. Para la columna número 4, que es la deformación unitaria, vamos a dividir la columna número 3 entre la altura inicial. Por lo tanto, 0.254 milímetros entre 100 milímetros, dando como resultado de 0.0025. Para la columna número 5, restaremos 1 menos la columna número 4. Por lo tanto, 1 menos 0.0025 es igual a 0.9975. Para la columna número 6 vamos a dividir el área inicial entre la columna número 5. Por lo tanto, me da como resultado de 11.37 centímetros cuadrados. Para la columna número 7 vamos a multiplicar la columna número 2 por el factor de calibración 0.413 kilogramos, dando como resultado de 3.304 kilogramos. Y finalmente para la columna número 8 vamos a dividir la columna número 7 entre la columna número 6, dando como resultado de 0.29 kilogramos por centímetro cuadrado. Y vamos a repetir los cálculos hasta llegar a la última lectura o hasta donde el suelo pudo resistir a esos esfuerzos aplicados.
Después llevaremos una curva de formación unitaria, esfuerzo unitario. Y para este ejemplo tenemos este comportamiento donde alcanza una lectura máxima y esta lectura máxima fue de 1.41 kilogramos por cada centímetro cuadrado. Para el círculo de Moore tenemos los esfuerzos principales menores, en este caso que es igual a 0. El círculo de Moore va a iniciar desde el punto de origen hasta el esfuerzo desviador o el esfuerzo principal mayor. En este caso nos da como resultado de 1.41 kilogramos por centímetro cuadrado. Por lo tanto, el esfuerzo máximo o la resistencia a la compresión simple va a ser igual 1.41 dividido entre 2, por lo tanto nos da de 0.70 kilogramos por centímetro cuadrado. Para los valores típicos de la cohesión va un rango de 0 a 2 kilogramos por centímetro cuadrado, teniendo una máxima resistencia de 4 kilogramos por cada centímetro cuadrado.